Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes planetarios de Radio Serenidad y de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos al programa el día de ahora. Estamos nuevamente con Pacho Gangotena para hablar de temas sumamente importantes y relevantes para la supervivencia del planeta en las condiciones en las que estamos viviendo ahora, que son unas condiciones duales. Por un lado hay sistemas muy increíbles que tienen una relación maravillosa con el planeta y que nos dejan saber de que es posible vivir de una manera diferente, y digo diferente solo por compararla con lo que la mayor parte de gente está acostumbrada, que es vivir en un sistema de destrucción dado por todos los modismos y los facilismos a los que estamos acostumbrados. Y claro, estamos en una etapa en la que hay una lucha muy grande, diría yo, eso vamos a hablar con Pacho, hay una lucha muy grande entre tratar de que vuelvan a surgir estos medios más auténticos y naturales para poder sostener la vida en el planeta y que sea más ecuánime con el planeta y con todo lo que vive aquí, versus toda la parte de industrialización y de fabricación artificial de vida que nos facilita de alguna manera la existencia, pero por otro lado nos está arruinando. Entonces, justo antes de empezar, Pacho me comentaba que yo creo que esto sobre todo en Europa hay un tipo de conciencia diferente. Monsanto ha sido expulsado de casi todos los países europeos y me comentaba que un ministro en Francia decía que hay un solo camino. Y quiero preguntarle a Pacho, para empezar el día de ahora, ¿a qué se refiere este ministro francés cuando dice que hay un solo camino? Bienvenido, Pacho. Gracias, Gloria, y un saludo también a todos los interesados en estos caminos diferentes. Yo creo que los jóvenes deben tener un entusiasmo ahora. Se presentan cosas hacia el futuro, nuevas luchas, nuevos caminos, alternativas que nos deben entusiasmar, ¿no? Yo, Gloria, algunas veces digo, me da pena porque en 10, 20, 30 años estoy ido, pues, ¿no? Es la vida. Pero se vienen tiempos espectaculares para los jóvenes. Pero requiere que haya un replanteo de las cosas. El primerito es como suelen llamar, la nave en la que navegamos y volamos, ¿no? El planeta Tierra. Al ritmo que se van, lo destruimos. No quiero bajar a detalles, pero solo una observación que no es mía, sino de Ana Primavesi, que dice los 30 centímetros que recubren al planeta son los que mantienen la vida. ¿Te refieres a los 30 centímetros de la Tierra? De la cobertura que le rodea la Tierra. O sea que salimos al campo, pisamos y debajo de nuestros zapatos, esos 30 centímetros son los que dan vida a todo el planeta. Y voy a algo concreto. Hay el ciclo del carbono. Si no fuera por los microorganismos que están en esos 30 centímetros, se rompería el ciclo del carbono y en unos 30 años desaparece la vida del planeta, ¿no? ¡Wow! Y hay como una obsesión de destrucción de esa vida del suelo. Porque el rato que matamos la vida del suelo, pueden intervenir las grandes fábricas para darnos la respuesta para poder producir alimentos. A ver, ¿no? Empecemos con estos 30 centímetros de los que tú estás hablando antes de entrar en lo que están haciendo las empresas multinacionales. ¿Qué hay en esos 30 centímetros? Porque, por ejemplo, cuando se hace un arado, que es algo muy tradicional,
se están removiendo esos 30 centímetros y quizás un poco más. ¿Qué contienen esos 30 centímetros que son la clave para la subsistencia nutricional del planeta? Es fascinante. El otro día alguien me llega a la casa y me dice horas de sobrevolar sobre la cuenca amazónica, no, sobre la selva. Verde, 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 un verdor tremendo, una exuberancia, y se ven las copas de los árboles ahí. Y debajo son árboles de 30, 50 y más metros de altura. Toda la selva a nivel mundial y toda la selva de la cuenca amazónica depende de los seres chiquititos que están en el suelo. Los microorganismos. Los microorganismos. Los microorganismos, y no me quiero meter así en detalle en ellos, pero aparecieron con la vida en el planeta hace unos 500 millones de años. Son bacterias. Bacterias, hongos, actinomicetos, protozoos y todo esto, ¿no? Y ahí ya se puede incluir también posteriormente a estos no micro, sino mesoorganismos, ¿no? Como las lombrices y todo esto. Pero básicamente los microorganismos. Yeah. Ellos se encargan de tomar la roca y para su sobrevivencia la van destruyendo poco a poco. Y la convierten en... Y la convierten en su alimento. Sacan de la roca el hierro, el calcio, el molibdeno, el cobalto. Todos los minerales. Y se alimentan. Y después es la maravilla que estos microorganismos mueren y mueren pegaditos a la raíz de la planta. Ya. ¿No? Entonces los microorganismos, en términos muy populares, como me comunico con los campesinos, ellos han cocinado los alimentos para la planta, ¿no? Le dejan al hierro, al calcio, listo al fósforo para que la planta lo absorba. ¿Y cómo No. absorbe la raíz de la planta eso? O sea, ¿hay algún proceso como el proceso de la piel, que la piel absorbe? ¿Algo así? ¿Es la raíz? Ya, antes quisiera anotar. Los microorganismos son los cocineros y los transportistas en el suelo. Yeah. Entonces, por ejemplo, cogen hojas que caen. Las hojas que caen la degradan, ¿no? Y ustedes cuando se van de paseo a la selva, se van a un bosque, van a ver una cobertura preciosa y es suavito el caminar. Como ahí. un mulch. Como un mulch. Son las hojas. Y debajo sacamos un poquito de la tierra que se va formando Como ahí. el humus, ¿no es cierto? El humus, y ahí están ya todos los minerales listos. Maravilloso. Entonces, ¿de dónde han sacado los microorganismos? Los microorganismos se han alimentado de lo que va cayendo de arriba, ¿no? Entonces ellos cogen, degradan, solubilizan, preparan la comida para la planta y la planta absorbe. Pero ahí se dan gloria a amoríos. Así. Bajo el suelo, que es una maravilla. ¿Monogámicos o qué? Ahí hay un puterío. ¡Qué maravilla! Ya. Sí, porque es un amor libre, digamos, que se da ahí. Y entonces siempre el amor, el cariño, todo esto empieza con cuestiones físicas. Tú al novio o a la novia, vamos a tomar un heladito. Entonces ya le regalas helado. Y después, como ella te ha invitado un helado, mañana vienes con una flor. Y entonces empieza un intercambio. Así es. Y ahí en medio del intercambio se da un palabreo y se le va conociendo a la otra persona. Te enamoraste y te casaste. Y entre los microorganismos, ¿cómo es esta nota? Entonces los microorganismos necesitan desesperadamente, necesitan azúcares, Ya. necesitan carbohidratos, Sí. necesitan aminoácidos, necesitan enzimas. Tú en química, tú tienes CHON, carbono, Así es, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. oxígeno y nitrógeno. Sí. ¿Quién les regala eso a los microorganismos? La planta.
La planta es una fábrica maravillosa que no necesita ningún apoyo del Ministerio de Agricultura, ni de Monsanto, ni de Ciba-Geigy. Es el único ser viviente que puede capturar energía del sol. Y con esa energía coge y divide el agua. Y del aire la planta respira y durante el día absorbe carbono. Y entonces ya tiene carbono, se ha desdoblado el agua, tienes hidrógeno, tienes oxígeno y tienes nitrógeno del aire. Ya. Entonces la fabriquita esta, la planta ya te ha fabricado aminoácidos, enzimas muy sofisticados. Hay 27 clases de aminoácidos, te producen eso. Y te mandan gráficamente, digo, por una tubería. Y por la otra tubería están los microorganismos, gozosos, enamorados de la planta, reciben su chon y te mandan carbono, molibdeno por la otra. Los minerales. Los minerales que o sea, los microorganismos mandan los minerales y la planta le da los carbohidratos, las enzimas, o sea, y grasas necesitan, tal vez. También. ¿De dónde salen las grasas del suelo? ¿Y qué es una grasa? Es otro chon. Tú coge y replantea el chon, métete en Wikipedia y pon chon, ¿no? Y te van a salir cantidad de fórmulas. ¿Qué es un aminoácido? Es chon reformulado, tantos de hidrógeno, tantos de oxígeno. Entonces, grasas también tienes ahí. Que es lo mismo que el ser humano necesita para su subsistencia, es decir, carbohidratos, grasas, proteínas, enzimas y toda la vaina, ¿no? O sea, somos parte de la naturaleza finalmente, ¿no? Y esta relación de los microorganismos con las plantas te crea, yo digo, dos fábricas, una arriba y otra abajo, y trabajan conjuntamente esas. Y ahí está la vida. De ahí viene la vida. Ahora, y después vienen animalitos que te comen de esas plantas y vienen otros insectos más arriba que te comen a plantas y a insectos y tienes toda la cadena que le llaman trófica, olvídate de esos nombres horribles. Pero es una cadena de sobrevivencia. Ahora, si es que, dime una cosa, verás, si es que estos 30 centímetros realmente son tan importantes, ¿cómo se los debe trabajar para no generar tanta destrucción? O sea, el ser humano, ¿cómo participa en este proceso para trabajar esos 30 centímetros y potenciarlos para, obviamente, nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, vamos a cuestiones concretas. Vienen campesinos, por nuestra finca pasan un promedio de 1000 campesinos por año, ¿no? Estamos ya 32 años, más o menos han pasado 30,000 campesinos. Entonces con ellos empezamos esta reflexión y ellos dicen, bueno, ¿en dónde preguntamos todo esto? No vayan a preguntar a los ingenieros. La primera ley. No pregunten a los ingenieros porque ellos te van a dar otro esquema que no es el de la selva. Claro. Tú puedes preguntar, digo, a los campesinos, a un viejito, ¿por qué ese viejito aprendió viendo de la naturaleza? ¿Qué pasa? Fue probando. Los científicos van a decir es empírico. Justo ayer un médico súper interesante me decía, toda ciencia se basa en el empiricismo. Causa y efecto, vas probando, vas viendo. Bueno, sin irnos por ese lado. Pero un punto, y ahí quisiera hacerle mención a un filósofo de la agricultura, ganó el premio del mejor agricultor japonés, murió ya. ¿Fukuoka? Fukuoka. ¿No? Y el último libro que saca, poco antes de morir, murió hace 6 años. Y es un tesoro de forma de vida, de filosofía, pero de agricultura también. ¿No? Y él tiene cosas tan lindas, dice,
Un buen agricultor, Fernanda, lo verás esto, debe tener tiempo para charlar con sus amigos y escribir poesía, ¿no? Y en este libro tiene cosas maravillosas. Vamos a la montaña y hacemos una entrevista como a un ingeniero agrónomo. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo acá? Y el ingeniero le va a decir, para que tenga una planta verde, no. Y él dice, ¿qué es verde? Y decimos, en los 7 colores básicos que tiene, ese es uno de los colores, el verde, eso es el verde. No, papito. Y el verde es, te pones a considerar, es vida, ¿no? Sí. Algo que está en movimiento, algo que es exuberante, que se va para arriba. Eso es. Ajá. Entonces en la agricultura, cuando tú vas a la montaña, tú tienes que preguntarle a la selva, ¿cómo haces esto? Y no solo con tu libreta, sino tratar de entender cómo funciona la selva. Y la selva te va a decir, mira, yo no necesito crédito del gobierno, no necesito 5 los préstamos, yo no necesito ir a Fertiza, ir a Monsanto, ir a Ciba-Geigy, yo tengo vida propia. ¿Y cómo haces? Entonces yo boto las hojas acá en el suelo y empiezo con mis hojas a alimentar a los microorganismos. Y ellos son los mayores aliados que tengo. Y los microorganismos yo les voy a mimar, les doy las hojas, les mando por una tubería, les mando toda la cuestión del chón, ¿no? Azúcares que les encanta, y ellos me están mandando esta otra cosa. Y de esa manera yo mantengo, no necesito ayudas de fuera, sino que tengo un ciclo del carbono, ¿no? El árbol es puro carbono, 23% es carbono, ¿no? Cualquier plantita, la lechuga es un poquito más de agua, un poquito menos de carbono, pero en promedio todo producto viviente, el cuerpo humano tiene 75 de agua y el resto son minerales, entonces el carbono muy alto. Entonces boto las hojas, cae el carbono, se descompone, sube al aire y vuelve a bajar. Yo tengo también otro ciclo, el del nitrógeno. Tengo el ciclo del fósforo, tengo el ciclo del agua. Yo me muevo en ciclos y con eso tengo una sustentabilidad. Tienes lo que llaman ahora permacultura permanente, y entonces si no alteras esto, puede estar por miles, millones de años funcionando. Uh-huh. Ahora, ¿en qué se diferencia? O sea, porque has explicado de una manera tan hermosa, realmente, ¿no? Estos ciclos de la naturaleza que no necesita de nada. Sin embargo, la industria agrícola, la industria, me refiero a aquellos que necesitan pesticidas y creen que la producción masiva de la tierra no considera esos 30 centímetros, sino le das, el ser humano le pone los pesticidas o los fertilizantes químicos para que la tierra produzca. Y me gustaría que nos expliques, por ejemplo, ¿qué tipo de alimento puede salir de una tierra que es completamente maltratada, que seguramente mata los microorganismos y que produce masivamente cultivos monopólicos, ¿cómo se dicen? Cultivos, monocultivos. ¿Qué se puede esperar? Porque eso es lo que más hay en el mercado, ¿no? Lo que proviene de estos monocultivos y de este tipo de industrialización versus esta cosa tan artística y maravillosa que nos acabas de describir, pero que se cree que ese tipo de agricultura no puede producir masivamente para la cantidad de gente que hay en el planeta. Cuéntanos un poquito sobre ese punto, pero también sobre esos suelos. Ya. Verás, en resumidas cuentas, cuando tú quieres empujar algo, espántale a la otra persona.
Cuando quieres que una sociedad se vaya por otro camino, créale una alarma. Quieres que vayan en fila, tanto personas como gobiernos, a comprar desesperadamente vacunas, porque hay la fiebre porcina, ¿no? Fiebre aviar, ¿no? Entonces todo el mundo crea miedos. Hay un estudio maravilloso de Naomi Klein, se escribe Klein, ¿no? Canadiense, en donde muestra cómo Friedman, el economista Friedman, no, del libre mercado, era íntimo amigo de Pinochet. Y sus recomendaciones era: espante a la gente y va a ver cómo se da el cambio. Y esto se lo viene practicando en el planeta desde que empezó toda esta cuestión de mercado, del dinero, de que todo se convierte en mercancía. Todo tiene valor, ¿no? Tú vales tanto. Y si no puedes producir algo, no vales, pues, ¿no? Así es. Ya. Entonces, la seguridad tiene un valor. Por eso se compra en el mercado seguro de incendios, de carro, de casa, de vida, todo esto, ¿no? La vida tiene un valor y te vamos a asegurar con esto, ¿no? Entonces, en el miedo se basa. Es súper interesante, y aquí tienen que ver cómo en la agricultura mucho la distorsión en la agronomía. No quiero irme contra los ingenieros agrónomos, porque ellos siguen un paquete del sistema. Igualmente los economistas. Y este rato los países empiezan a estar regulados y dirigidos por economistas. Análisis de costo-beneficio. ¿Es o no es rentable? No. Eso es lo que cuenta. Y es el dinero, la mercancía, el mercado y todo eso. Pero me voy entonces al punto, para atrás. Se dio una oportunidad maravillosa después de la Segunda Guerra Mundial. En parte viene desde antes. Pero para ponerlo de forma concreta ya. En la Segunda Guerra Mundial, voy a simplificar un poco la historia. En la Segunda Guerra Mundial se usaron ya más sistemáticamente tecnologías que se iniciaron en los años 14, ya 1914, en la Primera Guerra Mundial. Y era producir explosivos. Dale nomás. Ya. Sí. La guerra se basaba en explosivos, nitrógeno, fósforo, potasio. Con eso se hacían bombas. Y voy a tomar un poquito en detalle esto porque es maravilloso y perverso al mismo tiempo. ¿De dónde sacaban los alemanes el nitrógeno? Entonces mandaban sus barquitos a Chile, muchos alemanes que vivían en Chile, gran flujo de salitre, y de ahí sacaban el nitrógeno. Los aliados se dan cuenta y les cortan el camino. Y entonces los alemanes tienen gente inteligente, investigadora, y dicen: nitrógeno en el aire, pues. Y viene un señor Bosch, el de las bujías. De las baterías, todo esto, ¿no? Comienzos del siglo XX, 1900, por ahí, y está Bosch. Y al lado de él está otro científico, profesor universitario, al que me voy a referir bastante. Viene Fritz Haber, H-A-B-E-R. Entren en el internet, YouTube, y busquen, o Google, busquen Fritz Haber. Maravilloso. Ahí van a ver cosas estupendas. ¿Es con U o con A? ¿Me dijiste H-U o H-A? H-A. H-A, ya, ok. B de burro, E-R. Entonces dicen: estamos respirando nitrógeno en el aire de lo que Gloria respira. O2. Y tienes, ¿qué estás respirando? Oxígeno.
y botamos CO2. Espérate un rato. El 23% del aire es oxígeno. Ya. El 75 más o menos de el aire es nitrógeno. Anhídrido carbónico es 0.03, es una gotita, ¿no? Entonces, lo que estás respirando es el nitrógeno. Entonces, estos señores dicen aquí, si calculamos en una hectárea cuánto nitrógeno. A los campesinos les digo urea, pero ya voy a explicar eso. ¿Cuánto nitrógeno hay en una hectárea en toda la atmósfera, en 10 kilómetros de atmósfera? Y más o menos se estima que hay unos 2.600 quintales. Cuidado, te caiga eso en la cabeza, Gloria. Te puede aplastar. 2.600 quintales. Entonces, ¿por qué diablos un ingenierito o ingenierita agrónoma, o la empresa, más que atacar a los ingenieros, te manda a comprar urea, nitrógeno? Y te dice, en hectárea usted tiene que poner 4 sacos, mientras en la atmósfera hay 2.600. Ponle la mitad. ¿No? Ahí, en exceso. Pero ¿cómo absorbes el nitrógeno del ambiente para la tierra? A través del proceso de los microorganismos, las hojas, el mulch. Que los verás. Entonces, antes te voy a indicar que no me olvide cómo hacen los microorganismos. Entonces viene Fritz Haber y viene Bosch y dicen, hagamos una fábrica para recoger ese nitrógeno. Ya. Ejemplifico un poquito por qué una planta no puede recoger ese nitrógeno. En el aire los átomos de nitrógeno están en pares. Es como si estamos de la mano y no nos separamos, ¿no? Ni por nada. Entonces, cuando nos separamos, viene un trueno y te suelta la mano y ahí se mete un bandido hidrógeno. Básicamente la urea es nitrógeno e hidrógeno. No me meto en la química, pero es eso. Entonces ya nos separamos y ese rato es asimilable por la planta. El rato que se separa. Que separan los dos átomos. Ya, o sea que de alguna manera o necesitan un trueno que les separe o necesitan la urea que ya está. Ya, entonces cogen en la fábrica, lo que hacen es una especie de trueno. Se levanta la temperatura 1000 grados y después logran disminuir la temperatura, pero con gran presión. No voy a detalles de eso, pero en una fábrica entra por aquí aire y por acá te sale urea. Ya. Y son los átomos cogiditos de hidrógeno. ¿Ya? Ese proceso la fábrica te hacen los microorganismos en base a una enzima nitrogenasa. ¿Pero de dónde sale la nitrogenasa? Esa enzima te dio ya la fabriquita de arriba, el chon, la fotosíntesis. Pero, entonces, a ver, me perdí en el sentido de que los microorganismos, ¿cómo absorben? En gran parte en la fotosíntesis también se está descubriendo cada vez más, hay un proceso de captación de nitrógeno en las hojas. Entonces, las hojas cuando caen ya tienen nitrógeno. Las hojas que caen. El tronco, claro, la hoja verde cae con nitrógeno. Y por eso si haces un montón de hierba verde, eso se va a recalentar porque eso tiene carbono y nitrógeno. No nos quedemos en esta parte técnica, vamos un poquito. Pero está fascinante. Dale. Vamos a este otro punto. Entonces, sintetiza y enseguida vienen el premio Nobel para estos señores. ¿Por qué? Antes, espérate un rato, me estoy saltando el paso. Entonces, para la guerra se tiene ya el nitrógeno, el fósforo, potasio, y explotan las bombitas. La bomba atómica es el nitrógeno. Después, este señor Fritz Haber, que son de esos científicos tremendos, ¿no? Es como Einstein y todo esto. Como Tesla. ¿No? Con una mente que está dando la vuelta, ¿no? Y dicen, ahí mezclas esto
y tienes los venenos fosforados y clorinados. Ven en la Primera Guerra Mundial los señores militares y dicen, esa es una forma humana de matar a los enemigos. Ya no es el cañonazo en base al cual tú saltas en pedazos por los aires, sino que un venenito y caes dormido, y se ha humanizado la guerra. Entonces Fritz Haber viene a humanizar la guerra. De paso, eso no se dice en los cursos de agronomía. La esposa de Fritz Haber, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo su esposo, apoyar al ejército, se suicidó ella. En lugar de matarle a él, ella de la desesperación se suicidó. Pero no estás hablando del agente Orange todavía, ¿no? No. Eso viene de Vietnam. Es en base a toda esta cuestión de los venenos de ahí. Entonces fue eso muy funcional en la guerra y se hicieron fábricas inmensas, tanto Hitler como los aliados, ¿no? Todo un aparataje de fábrica. Se termina la guerra y nos quedamos con los residuos. Nos quedamos con las instalaciones de la fábrica y ahí viene la idea de espantar al planeta. Hay hambre en el planeta, la guerra ha dejado hambre, y seguro que hubo en Europa, sobre todo, hambre, ¿no? En Rusia. En el resto del planeta más o menos seguía igual, pero hay hambre. Entonces, señores, vamos a salvar al planeta en base a la utilización de estos nitrógeno, fósforo, potasio, y eso sirve para fertilizantes agrícolas. Y con las fabriquitas de los explosivos, ahora cambiamos un poquito y tenemos ya fertilizantes y ayudamos a salvar al planeta. Pero no dijiste que eran veneno. Era lo que se usaba para envenenar a la gente. Sí, pero entonces, señores, ¿cuál es el principal problema cuando tú produces en agricultura? Plagas y enfermedades. Disculpen, esto no había, pero ya voy a indicar por qué empiezan las plagas y enfermedades a aparecer tremendamente. Ya. Entonces se hace funcional y a los dos señores, inaudito, les dan el premio Nobel. Porque con los descubrimientos de ellos se está salvando al planeta del hambre. Mientras tanto, Nikola Tesla tiene que morir en la peor pobreza del mundo con todo lo que él sí aportaba para la humanidad. ¿Qué cosas, no? Entonces, Revolución Verde. Y después ya va tomando este cuerpo, y ahí se me va a escapar el nombre, es un norteamericano, se me va el nombre, lo voy a decir mal, que lanza el nombre de la Revolución Verde. ¿Qué se busca con todo esto? Él lanza el nombre de la Revolución Verde, pero basado en estos todo lo que venía, químicos. Claro, en todo lo que venía. Ya. Y entonces, para salvar al planeta del hambre, ¿qué hay que hacer? Lo que hacen los economistas ahora, y los agrónomos, y el sistema, y Monsanto, y Ciba-Geigy, y Dow Chemical, y todos estos. Hay que subir la productividad. Entonces, el maízito, el otro día salgo al campo, ahí por el vecindario. ¿Qué maíz siembran? El mishka, que es el tradicional, el guandango, ya, rico maíz. ¿Y cuál es la producción de ese maíz? 20, 25, 30 quintales por hectárea. Gloria, un técnico se ríe. Y el economista dice, ahí está la pobreza. Nuestros campesinos te producen, en el mejor de los casos, 20 quintales de maíz por hectárea. Entonces hay que traer una nueva variedad. No llegamos todavía a los transgénicos. Y viene INIAP y se mete los centros de investigación aquí y en México a buscar variedades que sean productivas. Entonces pronto aquí en el país salen con las 101, 105 para la sierra y en la costa, y te llegan a 80, 120 quintales. Gloria, entonces, ¿cómo vas a rechazar la tecnología? Hijos del diablo. No te dicen,
sé aquí, estuve hace poco en México, perdón, revisando para un curso que fuimos a dar, pero siempre salgo al campo y empiezo a analizar. En México, la maravilla, si hay gente que te sigue por México, maravilla, la milpa. Aquí en el Huasipungo, ¿no? En la chacra más que en el Huasipungo. ¿Qué sembrabas? Maíz, el mixque, el guandango, que te da 20, 30 quintalitos, pero le sembrabas con frijol. Se llevaba súper bien con frijol, 10 quintalitos de frijol. Y chocho, unas pilitas de chocho, 10 quintalitos, 5 quintalitos de chocho. Y quinoa, le ponías quinoa. Y le ponías zapallo o sambo en el suelo. El rato que le pones sambo, zapallo, tienes una tremenda cobertura en el suelo y tú llegas a 100, 120 quintales de producción, sumas todos los productos y llegas a 200 quintales. Pero la milpa o la chacra tienen una cosa especial, que no necesitan ni una onza de urea, ni una onza de fertilizante 10-30-10 y no necesitan venenos. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio en la milpa. ¿Y por qué? Porque la diversidad, la selva, que es la que nos enseña, si le vamos a preguntar, ¿cómo haces para protegerte de plagas y enfermedades? La selva nos va a decir, vean cómo vivo. Aquí somos 21,000 diferentes plantas en la cuenca amazónica. Árboles, 5,000 diferentes especies. Tú te recomiendo, puede decir la selva en el diálogo de Fukuoka, te recomiendo tener unas 200 diferentes plantitas en tu finca. ¿Cómo? Claro, unas que son comestibles y otras que son silvestres, pero déjales. Y ahí va a haber insectos que se controlan, predadores que se les llama, y se controlan entre ellos y tienen mientras más diversidad arriba y en el suelo y en los microorganismos, más seguridad hay de sanidad. Ok, entonces este maíz nuevo de gran productividad es egoísta, como las grandes empresas, como los grandes empresarios. No se lleva bien con el maíz y con el frijol, este maíz. El rato que tú no tienes frijol, no estás fijando nitrógeno en el suelo, porque el frijol, todas las plantas leguminosas que tienen vainita, se asocian con unos microorganismos que te fijan nitrógeno en el suelo. Y tienes el chocho, tienes el frijol, tienes la arveja, tienes la villa, ¿no? Todos estos que están en la chacra. Entonces, una finca orgánica tradicional, una milpa, una chacra, nunca piensa en urea, en nitrógeno. Solita la naturaleza. Y podemos hacer cálculos. La vicia, que es una de las más fuertes fijadoras de nitrógeno, te puede fijar 7 quintales de nitrógeno por hectárea. Y la recomendación técnica son 4 quintales por hectárea. O sea que una leguminosa te da más urea de lo que necesitas. Y después otro punto que es clave y te va a enfatizar la selva. Si le preguntas a la selva, si puedes dialogar como Fukuoka con la selva te va a decir, yo lo que más me interesa es la vida en el suelo. Y para tener vida tengo que alimentar a esos microorganismos. Es como si tú tienes ganado en tu finca y necesitas comida. Si tienes los seres más valiosos en tu finca, los microorganismos, tienes que darles comida. La selva les da más o menos entre 20 y 30 toneladas de materia orgánica seca por hectárea al año. Un volumen tremendo. Pregunto a ingenieros agrónomos, ¿puedes tú en una finca producir entre 20 y 30 toneladas de materia orgánica seca por hectárea al año? Y te dice, imposible. Y dices, papito, yo lo hago.
En mi finca producimos entre 20 y hasta 40 toneladas de materia orgánica seca. El rato que has hecho eso, tú aseguraste la comida de los microorganismos, aseguraste la fertilidad de tu suelo, aseguraste los minerales para los microorganismos. O sea, y eso, ¿cómo logras? Es decir, tienes que tener diversidad de árboles, diversidad de plantas, diversidad de sembríos. Así es como, o sea, que sea diverso todo lo que tienes ahí. Totalmente. Diversidad. La diversidad. Uh-huh. Entonces te vas a una milpa, tomemos la chacra tradicional, por el término ecuatoriano, pero la milpa es maravillosa y hay cantidad de estudios sobre eso. La milpa te protegió contra plagas y insectos que te pueden afectar y te está dando la materia orgánica para el suelo. Entonces, todo eso cae al suelo y esa es la base de la fertilidad de tu suelo. O sea, que de tu misma chacra salió la comida para los microorganismos. Y el sol, chakra, por ejemplo, o sea, porque por ejemplo en la selva el sol casi no penetra justamente porque está tan poblado, ¿no? Penetra a las copas de los árboles, pero abajo no hay tanto el sol. ¿Qué parte juega el sol en todo este proceso? El sol provoca vida, pero también provoca muerte. El sol es un bactericida tremendo. El sol afecta a los microorganismos. ¿Quieres purificar agua? Déjala al sol. Y bacterias van a morir. El sol es un bactericida. Entonces la selva es sabia, es un proceso de 500 millones de años en donde se ha ido adaptando, reestructurando. Microorganismos que no tenían suficiente de estos minerales se adaptaban y salían otros. Y bueno, yendo al punto, la selva se cubre. Tu finca tiene que estar siempre protegida, cubierta. Entonces, tú en tu finca no tienes malas hierbas. Tienes aliados que están, la mala hierba, que le decimos mala hierba, te está recogiendo, es una maquinita que te está recogiendo materia orgánica, el carbono del aire, y te está dando para los microorganismos. Entonces, el arte de un campesino, el arte de un gran agricultor, y eso pasaba hasta hace 70 años en Estados Unidos. No quiero salirme del tema, pero lo toparemos después si tenemos tiempo. Entonces, el campesino te va cubriendo la finca y tiene cantidad de mala hierba. Esa mala hierba, por ahí están los productos que es alimentación para la familia. Esa mala hierba, alimentación para los animales. Y esa mala hierba que queda ya los desechos del rastrojo, alimentación para el suelo. Entonces una finca orgánica te está dando todo esto. Está cerrando el ciclo. Gloria, lo que necesitamos es dinero. El precio del petróleo cayó. Despilfarramos el dinero como locos. Llegamos a tener casi 400 millones, 1.000 millones, 400.000 millones de dólares, y eso se fue porque hay plata. Ahora que nos falta la plata, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar plata. Porque la solución del planeta está en la plata. Y ese es el punto que van a empezar a cuestionar los jóvenes. La vida no gira alrededor de la plata. Pero no quiero salirme después a ver si topamos esto a los jóvenes. La estrategia de los jóvenes hacia el futuro es cómo vivir bien, el buen vivir sin necesitar dinero. Saliéndote del mercado, ¿cómo lo haces? Te dicen, estás charlando. Dejemos eso para el final. Necesitamos plata. Entonces, tenemos una selva improductiva tirada ahí. Eso nos puede dar mucho madera. Después, lo que hay en el subsuelo. Hay cobre,
¿no? Y están trabajando nuestros chinitos ahí ya, ¿no? Entonces, sí, por adelantado, vendamos esto. ¿Qué pasa en la selva? Vamos a producir combustible para los automóviles y va a ser ecológico. Es la nueva matriz productiva. Ya. O sea, la nueva metedura de dedo, dirás. Perverso. Estoy analizando la lógica que hay detrás de todo lo que mueve al planeta, que es la mercancía, y la tarea que tienen los jóvenes de volver a una forma de vida en donde no hay mercancía. Pero voy, ejemplifico esto de la mercancía. Necesitamos dinero. Entonces, una alternativa bestial es, y que puede ser sustentable y ecológica, es producir comida para los automóviles, combustible basado en alcohol. El bioalcohol. Entonces, puede ser que me equivoque en las cantidades, pero hay estudios, me parece, que está por los 120,000, hectáreas para destinarse a esto en la selva. Y ya están 40,000 hectáreas destinadas. Entonces, para producir alcohol, ¿qué necesitas? Coges grandes tractores, lo que se ha hecho en Brasil, y vas botando la selva, le quemas a la montaña, sacas la madera para venderla también. ¿Qué les pasa a los microorganismos ahí? Marchan. Se quedaron sin comida. Claro. No cocinan nada ya. Entonces coges, remueves eso con tractores, todo esto, y queda una llanura lista para poner fuentes, caña, por ejemplo, una fuente para hacer el bioetanol. Claro. Todo lo que tenga celulosa, lignina, carbono, ya, para alcoholes. Entonces, la cañita me está saliendo débil porque ya no hay la fertilidad de los microorganismos. Don't worry, be happy. Aquí tenemos urea, ¿no? Y vamos a subsidiar y vamos a hacer una fabriquita de urea acá. Ya. Pone la fábrica de urea y hay plata de los chinitos nos van a dar y se va a hacer todo el complejo petrolero de procesamiento del petróleo en Manabí, y de ahí uno de los productos marginales maravillosos es, vamos a tener unos 300,000 toneladas de urea, con lo cual satisfacemos el mercado local y exportamos. Ya. ¿Qué pasa el rato que utilizas urea en el suelo? Yo explico en términos, no me meto en detalles científicos. Creas un empacho en las plantas. Si lo mencionamos rapidito, en el desdoblamiento de la proteína que lo hace la planta, proteólisis, el rato que hay un proceso natural, la planta tiene suficiente proteína y desdoblamiento, aminoácidos. Produce, por decir, 50 aminoácidos, que no digo clases de aminoácidos, sino unidades, y la plantita está contenta. Y el rato que la planta está contenta, se para el proceso. Es, si yo pongo la comparación con un perrito. Al perro le das una lavacarita de comida, contento. Le das una lavacaraza, come un poco y deja el resto. Pero, no me voy a meter a la parte técnica, pero el rato que le das urea, le metes la lavacara al perrito, la lavacara grande, y el perro dice, no, ya no quiero. Y termina empachado y con dolor de barriga el perro. Eso hacemos el rato que utilizamos urea en el suelo. Esa urea entra y provoca un empacho en el suelo. Ya. El rato que está empachada la planta, tiene cantidad de aminoácidos libres. Eso les encanta, cantidad de insectos. Y vienen los pulgones, comida gratis, señores, y le atacan. Don't worry, be happy. Nosotros tenemos pesticidas, insecticida.
Y tenemos ahora la tecnología de punta, está produciendo insecticidas sistémicos. ¿Qué será eso? Te voy a explicar. El sistémico llega a la planta y no es que la superficie de la planta quede envenenada, el tomate envenenado o la superficie, la piel, sino ese veneno penetra en el tomate, adentro. Todo el tomate está envenenado. Entonces viene un gusano por arriba o se mete por adentro y muere. Una maravilla. Para que se ablande y entre ese insecticida hay que ponerle un ablandante. Y ese ablandante es como que te quitan la piel. Entonces ese veneno entra. Un poco es lo que está pasando con las abejas de los Estados Unidos, ¿no? Que están muriendo. Claro. Y por tienen este que proceso. traer abejas. Arriendan colmenas de abejas en containers Así es. para poder polinizar. Pero igual se mueren. Ah, claro. Igual se mueren, o sea, por más que traigan... Entonces es perverso todo esto, ¿no? Y cuando podrías tener un proceso natural, pero voy al punto. Están produciendo la cañita para hacer el biodiesel, el etanol, y nos va a dejar plata, eso sí, en grande. Entonces has puesto urea, has puesto insecticida, y como la planta está débil, se te llena de hongos. Entonces, don't worry, be happy, aquí tenemos la solución. Y pones un herbicida, y pones el de Monsanto, el glifosato, y resulta que el glifosato, y lo reconocen ellos, te baja las defensas de la planta. Y dicen, don't worry, tenemos la investigación de una de las mejores universidades del planeta, o por lo menos en Latinoamérica, la UBA, en Argentina. Y hemos pedido a los científicos, y al poco tiempo los científicos salen con un producto para contrarrestar la baja que te produce el glifosato. Mierda, no uses el glifosato. Claro, y no eches en Argentina 200 millones de litros, usan solo para la soya desde el aire, 200 millones de litros con avionetas. De glifosato. De glifosato. Y pero por eso esos campos ya están infértiles. Están muertos. Sí, entonces, están ¿qué muertos. vas logrando? Matas al suelo. Y es la destrucción de lo que decía los 30 centímetros de Ana Primavera que te dice. Matas eso, ¿y qué va a pasar? No, vamos a tener plata, hermano. La nueva matriz productiva. Y entregamos a los chinos, no importa, pero tenemos plata. Hijos del diablo. ¿Y qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con las próximas generaciones? Y esta es la parte de los jóvenes que tienen que rebelarse. Y la rebelión no se va a dar saliendo a las calles, marchando, tumbando gobiernos. Va por otro lado. Y ya no es tan clandestina, si le digo. Tenemos que meternos en formas de vida clandestinas, en donde la comida la obtenemos en forma clandestina, fuera del sistema. Y va a haber todo el sistema que viene. Eso no pasó las normas de inocuidad. Tomen esto. Y tiene que ser, no, dentro de mi finca, de mi grupo que vivimos. No, pues, no necesitamos certificaciones de fuera. El rato que tienes 5,000, tienes 50,000, tienes 500,000, tienes 50 millones de fincas en el mundo que no compran fertilizantes, que no compran venenos. Ese rato no necesitas salir en marchas contra la Bayer y todo, porque son unos hijos de puta. La Bayer, la Monsanto ya no tenía más espacio en Europa. Le compró la Bayer. Le compra a la Bayer. Y la Bayer tiene una imagen de las aspirinas, ¿no? Si la Bayer nos da aspirinas y nos pasa el dolor de cabeza en 30 segundos. No te enseñan historia ni en medicina,
te enseñan un tipo de historia, ni en agricultura, peor en agricultura. ¿Qué pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial, ¿quién le apoyó cuando estaba en campaña electoral? Hitler. ¿Quién apoyó en su campaña? La Bayer, investiga. Y después Hitler le retribuyó el favor de haberle apoyado. Es el amarre. Y todo, ¿de dónde viene toda la cuestión de venenos? Viene de profesores universitarios. Entonces tú tienes Fritz Haber produciéndote esto, y tienes Bosch, ¿no?, produciéndote herramientas para la guerra y para la gran industria. Y vas a México. En México voy a dar un taller con Jairo y con Nacho. Y son cosas de la vida, historias que sacan a la luz, ¿no? Precioso, todo un diplomado, gente, jóvenes, mucho joven ahí, buscando nuevos caminos. Y llegan atrasadas con un día, eran 9 días de taller. Llegan unas 2 chicas simpáticas, muy indígenas, de México. Y les digo, mamitas, ¿y qué fue? Pues se perdieron un día. Y es que trabajamos para el Ministerio de Agricultura en México y no nos querían dar permiso para venir a esto. Y logramos de una jefa y hemos luchado. Y me llamó la atención, ¿qué hacen ustedes en un diplomado así, en un taller, en un curso así? Y están con todo el programa del gobierno. A ver, cuéntenme, ¿qué hacen con el gobierno? Sí, entre las 2 lideramos una zona y nos han repartido. Una zona de 200,000 hectáreas. Y nosotros, nuestro trabajo es levantar la productividad del maíz en México, linda obra, porque la cuna del maíz en el planeta ya no se autoabastece, el 30% tiene que comprar a Estados Unidos. México, ya. Entonces el gobierno mexicano quiere apoyar al campesino mexicano, ¿y qué hace? Tenemos que levantar. Entonces, ¿cómo levantamos? Con el lema de la Revolución Verde, que es levantar la productividad, semillas mejoradas, insumos mejorados, y ya. O sea, transgénicos. No, por ahora no está permitido, pero olvídate, el transgénico es solo una colita de todo este monstruo, ¿no? Entonces estas chicas indígenas que quieren hacer el bien a su gente, trabajan ahí, se ganan su platita. La misión de ellas es subir la productividad del maíz en México. ¡Qué maravilla! Ya. ¿Cómo hacen? Cuéntenme. Verán, lo que tenemos que hacer es ir a donde los campesinos y analizamos con ellos la milpa. La milpa es este sistema arcaico de los indígenas mexicanos, que tenían, como ya explicaba, mezclado maíz con zapallo, con frijol, con haba. Tenían una cobertura tremenda y eso les servía de comida para ellos, para los animales y para el suelo. Entonces ahora nuestra misión es levantar la productividad en base a un monocultivo de maíz. El campesino solo puede producir maíz y tiene que tener limpio el maíz, nada de una mala hierba. Y el gobierno, no recuerdo exactamente los números, pero por decir algo, el gobierno te da 1,000 por hectárea. Y si te costó 1,200, se supones tú. Pero con eso tú compras los fertilizantes químicos, los venenos, el gobierno te da la semilla, el gobierno te da maquinaria. Exacto, eso, Gloria, está pasando en nuestra cuenca del Guayas, con 6 tipos de semilla. La Revolución Ciudadana está haciendo esto. Un monocultivo arrasando totalmente. Entonces, ¿qué le pasa a ese mexicano? Para no criticar mucho lo de acá, vamos a México.
ese campesino, si le tocó en suerte producir maíz duro, no tiene para hacer sus tortillas. Eso lo vende al Estado. Entonces, pero en orden, viene la maquinaria del gobierno que le está apoyando, limpian todo el campo, preparan con el mismo tractor, siembran la semilla dada por el gobierno, ponen los insumos recomendados por los técnicos, todo eso va gratis. Tenemos que subir la productividad del país. Ya. ¿Qué pasa en 3 años a ese suelo? Muerto. Muerto. ¿Qué les pasa a los microorganismos? Muertos. O sea, no viven, no sobreviven a eso. Ese campesino de ahí en adelante depende totalmente de la transnacional para poder seguir comiendo y produciendo. Y no importa qué produce, él está produciendo mercancía. Algo que vale, tiene un valor monetario en el mercado. Pero no es y alimento. va a tener harta plata, compañero. Es el análisis de los economistas. Es el análisis de los que nos gobiernan. Y no digo aquí, específicamente en el país, es a nivel mundial. Entonces, Filosofía más barata, ¿no? yo digo, ahí viene todo un movimiento de los jóvenes que dice, lo primero, ¿para qué es la comida? Comida de la familia. Entonces vamos a satisfacer las necesidades de la familia. Vamos a satisfacer las necesidades del suelo, de nuestros animales. Y vamos a llevar al mercado también. Que esto es una utopía. Cuando Marie Robin, la autora del Mundo según Monsanto, muy recomendado ver en el internet. Marie Robin, R-O-B-I-N. Tiene 2 documentales maravillosos. Es la cosecha del futuro, ¿es eso? Cosechas del futuro, ella. Y tiene El Mundo según Monsanto. Y empieza el documental, que hay que tener un poquito de paciencia, dura hora y cuarto. Pero impresionante. Empieza el documental con una mesa redonda en Francia. El ministro de Agricultura, el presidente de la Asociación de Grandes Productores Agrícolas de Francia, Robin y otra persona. Y el ministro de Agricultura francés dice, señores, la agricultura orgánica es linda, linda, pero si la implementamos, el planeta muere de hambre. Francia muere de hambre. Se caería la productividad, la producción en un 50%. Habría hambre. Sería un engaño. Eso te repite Javier Ponce en el Ministerio de Agricultura. Eso te repiten en México, te repiten en Colombia, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso les dijeron en la universidad. Y ahí sí, hijos de puta. Porque hay experiencias este rato en el planeta. Y yo humildemente como Pacho Gangotena digo, en 30 años de trabajar en esto me doy cuenta que la fertilidad no depende de fuera, no hay que comprarla. La fertilidad la produces. Tú tienes que incrementar la materia orgánica en el suelo. Y para eso tienes que producir cantidad de materia orgánica. Y tu suelo tiene que estar totalmente vivo. Y tiene que estar prohibido en tu finca todos los sidas. Insecticida, fungicida, herbicida, nematicida, babocida, todo. Porque eso mata, te va matando los 30 centímetros del planeta. Lo que tenemos, el rol del agricultor, de la agricultora, es volver la vida al suelo. Y el rato que vuelves la vida al suelo, eso se te va para arriba. Y la productividad, que es lo que nos acusan ellos. Yo como persona desafío a cualquier finca química a producir el volumen de producción, de productividad, de output, ¿no? De 4 hectáreas sacamos 92 toneladas de productos.
términos económicos. Comemos eso, nuestros trabajadores comen eso, son 4 hectáreas en donde trabajan 9 familias, 10 familias, y tenemos un ingreso bruto, no estoy diciendo ganancia, de aproximadamente $160,000 anuales, o sea, por hectárea 40,000. Con eso puedes vivir bien. ¿Y por qué no implementamos eso? ¿Y por qué diablos? Con estos ojos, y esto lo digo pero muy clarito, hace un año, el 24 de mayo, Correa dio una rueda de prensa en Riobamba, en donde dijo, tenemos que aprender de los países ricos, en donde el 2 o 4% de la población alimenta a toda la población. Desarrollo tecnológico. Mierda, ¿y qué pasa con las 800,000 familias campesinas del país? Todos empleados y subordinados a Pronaca y a las grandes empresas. ¿Es la revolución ciudadana? No. Totalmente. Diego, esto no es de mi finquita. Por cosas de la vida me toca recorrer y dando cursitos humildemente. Yo nunca estudié agronomía. Tengo un PhD que me doy cuenta que no me sirve para nada. No. Y tenemos 1,500 PhDs haciendo alta investigación sin trabajo este rato, pero sin creatividad propia. No. Lo que yo he hecho, lo están haciendo, que eso es, sí, una finquita chiquita. Al diablo, investiga. Ándate a Costa Rica. Un ex ministro de Agricultura que murió hace poquito, Romano Orlich. Tiene una plantación, por un lado, de 1,200 hectáreas de banano orgánico. Y tiene otra plantación de 400 hectáreas de palma africana orgánico. Pero anda a ver, esos plátanos, ese banano, está con cantidad de mala hierba en el suelo, asociado con otros cultivos. Me voy en México y veo una plantación de aguacate, 500 hectáreas, Luis Ungui, un viejito, 83 años, y cuento tal vez la anécdota. Él trabajaba en una empresita familiar y sus hijas hace 20 años, jovencitas, se encargaban de la fumigación del aguacate. Y un día les ve don Luis a sus hijas con estas grandes pistolas fumigando los árboles de aguacate y dice, ¿cómo es posible? Mis futuros nietos se están gestando en esos vientres que están llenos de contaminación. Este rato nos hacemos orgánicos. Y hace 20 años se pasa al orgánico y conocí sus plantaciones maravillosas con una diversidad en el suelo absoluta de flores que llamaríamos mala hierba. Corta eso, queda esa materia orgánica en el suelo y tiene 14 toneladas de aguacate por hectárea. Y los récords están por los 14, 17. Ah, genial. Él ha cortado todos los insumos. Es posible producir flores orgánicas en invernadero, encerrado, lo más artificial. Fausto Falconi lo hizo. Tú recorres el mundo y vean la película esta de Marie Rogan, en donde te lleva por el mundo. Cosechas del futuro. Cosechas del futuro. Te lleva visitando fincas orgánicas. Buenas. Ahora, tengo una pregunta de la Fer. Ven para acá para que hagas la pregunta, por favor. No, tú no te muevas. La Fer viene acá. Me gustaría que te haga la preguntita. Date la vuelta por acá, aquí, para que salgas en el video. ¿Qué querías preguntar, Fer? Ya. Pero que se oiga, ¿no? Ya, sí. Nada, que yo quería saber en cuanto a su productividad en la finca.
para demostrar, ¿no?, esta relación directa que existe entre productividad y materia orgánica en una finca orgánica integral versus la relación indirecta que realmente existe en la agricultura como se lleva ahora, ¿no?, con todos estos SIDAs. Entonces, ¿cómo ha ido aumentando la productividad en tu finca en los años que han venido trabajando respecto a la cantidad de materia orgánica que le han ido poniendo? O sea, ¿cómo ha sido el efecto directo en la finca? Una observación tan preciosa como tú. Gracias. Verás, el suelo está muerto, entonces pasar de un suelo muerto a un suelo vivo lleva tiempo. El producir materia orgánica y repoblar con microorganismos el terreno lleva tiempo. Yo seguí ignorante que era, yo trabajé solo con compost y me llevó 3, 4 años en empezar a tener niveles de producción que ya me llevaban a un punto de equilibrio entre gastos y ventas, y ya estaba equilibrado. Eso pedirle a un campesino es una locura absoluta. Aguántese 3, 4 añitos hasta que su terreno esté bien. Pero gracias a Dios es como el chapulín. Tenemos ahora trabajos súper interesantes. Yo digo, lo mejor en agricultura orgánica este rato yo creo que viene de Brasil, ¿no? Y hay gente maravillosa allá, quienes han a primavera y a los aficionados a la agricultura y quieren buscar este camino, lean el librito un poco duro, tienen que poner mucho empeño, manejo ecológico del suelo. Es manejo ecológico del suelo, sí, Ana Primavera. ¿Quieren otra recomendación? Parece que me están pagando Aguanta. las A ver. editoriales, ¿no? Este es el 1, dale. Y el otro, y hay mucho este rato sobre esto, y en inglés y español, pero tengo que responder a tu punto, Fernando. Entonces ahora hay trucos. Y entonces viene el trabajo con las 3 M's. Vamos a algo muy concreto ahora. Para recuperar un terreno necesitas 3 M's, que es lo que te hace la selva. La selva tiene 3 M's y una A. Tiene microorganismos, tiene materia orgánica, tiene minerales y agua. Entonces yo hago 3 círculos con el agua en la mitad. Ya. Entonces, producir microorganismos. Este rato ya hay casas comerciales que te venden microorganismos. ¿En serio? Y te llaman EMAs. Pero son reales, o sea, Súper buenos. EMAs. EMAs, Efficient Microorganisms. Ok. Y te cuesta unos $23, $25 el litro. ¿Aquí también hay eso? Claro. Con la nueva matriz productiva también hay esto. Hijos del diablo. Yo me estás Tú puedes producir ese litro en tu casa y el rato que produces en tu casa tú le bajas a $1. Claro. Le bajas a 50 centavos. Ujú. ¿Y qué es lo que haces? Te vas al bosque, sacas un costalito De las hojas secas. del mantillo, hojas secas, y debajo, la tierrita que está debajo de las hojas secas, está plagado de microorganismos. ¿Y Y equilibrados, benéficos. Si el guagua se mete eso en la boca, le ayuda al estómago. Entonces, tú lo que tienes que hacer es reproducir eso. ¿Y los abonos de caballo, de gallina, esas cosas de alguna manera sirven, ayudan? El futuro del país, Gloria, el futuro del país está en la mierda. Buenísimo. No entro en lo político, no quiero ir preso, lo digo solo en términos agrícolas, ¿no? Yeah. Ya. Pero también, pues, los otros, ¿no? Ya. Una buena connotación. Se pudriría todo si le ponemos de abono a esa gente. No, se daña el compost. Por eso Con te esa digo, gente. se daña todo. Ya. Verás. Que estábamos en... Los microorganismos, Ya, las la 3 materia M's, orgánica, ya. los minerales y el agua. Verás,
reproducir microorganismos tú lo puedes hacer de forma casera. Y eso lo vamos a hacer seguramente en abril. En abril tenemos un taller grande para invitar campesinos, jóvenes, mucho. Y ya Gloria se encargará de divulgar y en internet también. ¿Cómo podemos reproducir a nivel casero con tanquecitos plásticos, microorganismos sólidos y líquidos? Y el rato que lo hacemos líquidos, con una bombita de fumigar, echamos en el campo. Es la horticultura, por ejemplo. No, el agüita de la horticultura. Más fácil que la lombricultura. Ya, no entremos en la parte técnica, Ya. eso nos llevaría ya un poquito de tiempo. Pero es sencillísimo. Y lo están haciendo muchos campesinos. Entonces, eso en un mes puedes tener microorganismos que te salen por las orejas. Ya tienes lo uno. Minerales. Minerales, básicamente cangagua virgen. Ahí están todos los minerales, porque el mantillo, el topsoil, la parte de encima, es la que ha sido explotada y se ha sacado tanto mineral de arriba. Pero de lo que está más abajo, está virgen todavía. Justo te iba a preguntar de Cangagua, porque aparentemente... La cangagua tiene minerales maravillosos, ¿no? ¿En serio? Claro. Y tú si coges arena de río finita y tienes un molinito, y eso debería estar haciendo el Ministerio de Agricultura, esto deberían hacer las asociaciones, un grupo de jóvenes se puede juntar y con un molinito y ahí viene el ingenio y el internet, meterse un molinito de bolas o un molinito de martillo, aunque se desgasta muy rápido, le dejas a la arena de diferentes colores hecho polvo, como el cemento, y junta de varios colores, y tú vas a tener esta gris intensa, gris un poquito más clara, este color medio rojizo, y mejor si es volcánica, y más suave de trabajar con volcánica. Mezclas eso y llegas a tener 70, 80 minerales. ¿Y cuántos te venden en el almacén? Te venden 16, máximo 16 minerales. Y si vas a un médico naturista, dices, ¿cómo prevengo, cómo alzo las defensas del cuerpo? Y te dice, bueno, es mucho minerales, oligoelementos, ¿no? Y necesitas cobalto, molibdeno, selenio, todo esto. Ahí, eso sacamos del polvo de roca. El que inventó esto por los 1880, le metieron preso por engañar a los campesinos. ¿Y quién le metió preso? Y se aseguró de que se pierdan todos sus manuscritos, la Bayer, porque la Bayer empezaba a producir fertilizantes. Y el nombre del señor, si quieren investigar, es Julius Hansel, H-A-N-S-E-L, Julius Hansel. Sí, he oído de eso. Un observador tremendo que dice, en las rocas están todos los minerales que necesita la planta. ¿Y quién los solubiliza? En la fábrica, para tener triple fosfato, para tener fósforo, se utiliza ácido sulfúrico. En el suelo, los microorganismos, los hongos, te acidifican y te producen ácido carbónico, ácido nítrico y hasta trazas de ácido sulfúrico. Y con eso van trabajando. Todo el trabajo te hace la naturaleza. Y encárgales a los microorganismos. Ahora, tú has dicho algo fundamental sobre la responsabilidad que tienen los jóvenes ahora, ¿no? Sí. Y no pidas al gobierno, no vas a cambiar. No, de arriba no se va a cambiar, se tiene que hablar de abajo. Y tal vez menciono, en este gobierno de la Revolución Ciudadana, socialismo del siglo XXI, he hablado con los 5 ministros de Agricultura. 2 de ellos me dijeron, no entiendo, lo que tú nos dices, no entiendo. Claro que no va a entender.
tiene el otro esquema de la muerte, de los SIDA. Claro. Estamos hablando de vida, ¿no? Y cómo la gente puede tener su propia matriz productiva en el campo. Y tal vez ahora que menciono esto, digo, jóvenes, verán, voy a contar una anécdota de una indígena bonita de unos 23 años de Cotopaxi. Tenemos los talleres, estuvimos 3 días en los talleres y al final de los 3 días yo suelo preguntar, hacemos como una mesa redonda, ¿qué se lleva usted, compañero o compañera, a la casa? ¿Qué ideas, qué planteamientos? ¿Cómo va a operacionalizar lo que hemos tratado? Se para esta chiquita que no había hablado en todo el taller, tímida. Pasa adelante, se pone al frente mío y me dice, compañero Pacho, usted tiene cabeza, yo tengo cabeza. Usted tiene manos, yo tengo manos. Usted tiene corazón, yo tengo corazón. Usted tiene tierra y yo tengo tierra. Usted tiene agua y yo tengo agua. Usted tiene animales y yo tengo animales. Y dale, y no sabíamos a dónde va esta chica. ¿Por qué mierda con estas palabras? ¿Por qué mierda? Su finca es tan linda y la mía es horrible. En estos 3 días me he dado cuenta que tengo todo para tener una finca linda. He estado sentada sobre la solución. Lo que me falta es la cabeza. Y eso yo digo, el sistema lo que hace es te roba el pensamiento. Y no es maldad de un ingeniero agrónomo, es que le robó el sistema la capacidad de pensar. A un médico lo mismo. A un ingeniero tiene que ser hormigón y para que sea buena casa, ¿no? Y nos quitó la capacidad de pensar. Y tuvo herramientas tan lindas en la universidad, el sistema, como exámenes. A ver, ¿qué le voy a tomar? Lo que yo he dicho como profesor en la clase. Y si no dice lo que he dicho, 0. 0. ¿Y qué repite el profesor? El profesor investigó, pero investigó en los libros. Y disculpen que haga una observación aquí. Por cosas de la vida yo fui a estudiar en Estados Unidos con una beca. Y más que el doctorado que saqué ahí, lo que me impresionó profundamente es un curso de estadística, en que el profesor dice, tomemos los presupuestos de las universidades de Estados Unidos como juego para muestreos, correlaciones y todo esto. Al poco rato le digo a un compañero, papito, esto investigamos, esto es terrible. El 60% del presupuesto de las universidades norteamericanas, el 60% viene de grandes empresas. Investígueme esto, investígueme esto, investígueme esto. O sea, no les puede hacer una investigación en contra de lo que están queriendo sacar. Ninguna empresa va a decir, investígueme los microorganismos para ver cómo fijamos nitrógeno sin recurrir a la fábrica. Nunca. Así es. Nunca. Todo está condicionado. Y por eso las grandes empresas, y no tengo certeza, las grandes empresas financian mucho a universidades a nivel de acá también. Va la Monsanto, literalmente la Monsanto a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, y le dice, tome harta plata, investígueme sobre los efectos del glifosato. ¿No? Y sale tremenda documentación. No quiero pensar mucho, ni me interesa, ni voy a gastar tiempo. ¿Qué hay detrás de Yachay? Mucho se ha hablado de financiamientos de grandes empresas. Ok, pero sobre eso no hay documentación, pero sí se me cruzan mal los pensamientos. Ok, entonces, un poquito redondeando esto, porque ya demasiada charlatanería. Diría, los jóvenes, yo creo que básicamente para hacer cosas lindas y vivir bien y la buena vida, lo primero, no necesitamos todo el aparataje académico, pero sí necesitamos conocimiento, ¿no? Hay una distinción ahí entre tecnología y conocimiento. Claro que necesitamos conocimiento.
Un campesino para hacer el maíz con el frijol tiene un conocimiento, y para ponerse el zapallo, y para curar la madera para que no se meta la polilla en la casa, tiene un conocimiento y tiene una tecnología. Pero es una tecnología funcional al proceso. Y podemos meternos en vivienda, en medicina, en agricultura, solucionar las necesidades básicas del ser humano. Y esto va relacionado, Gloria, con, en el fondo, ¿qué diablos busco? ¿No? ¿Qué busco en mi vida? ¿No? Y se vuelve filosófico. Y si quieres leer a Sartre, Kierkegaard, Heidegger, métete con todos los filósofos occidentales, existencialistas, ¿no? Un poco, ¿qué es la felicidad? ¿No? ¿Qué busco en la vida? Y entonces yo tengo que estructurar mi vida de acuerdo a eso. Y yo, la vivencia que tengo, y la vivencia de mi familia, y la vivencia de campesinos, si escuchar a Luis Marcaya, un campesino que era taxista en Quito, que tiene una finca extraordinaria, ¿no? Él dice, es que compañero Pacho, lo mejor que puede hacer el ser humano en el planeta es ser agricultor. Y eso coincide con nuestro amigo Fukuoka, que un genio en la agricultura. Sí, una maravilla. Una maravilla. Y entonces entramos en... Y te lleva, una finca te lleva a cuestiones prácticas, porque puede haber muchos indignados en España, en Francia, en Wall Street, todo esto. Pero no hay las herramientas, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerme una casa yo mismo? Claro que puedo hacerme una casa. Y ahora el conocimiento, la información ronda. Tú te metes en el internet y es un paraíso. Tienes que digerir mucho ahí, claro, y seleccionar. Mucha investigación. Lo mismo en agricultura, en medicina, ¿no? Entonces yo digo, hay un nuevo desafío para los jóvenes. Ajá. Y hay un punto básico, es las alianzas. Ajá. Es las alianzas. Y con esto concluyo. Ajá. Que Jairo Restrepo, este amigo con el que damos muchos diplomados en diferentes países, le gusta mucho. Que me dicen, ¿cómo defines a la agricultura orgánica, a la agroecología? Yo digo, simplemente es un de alianzas. Y que no nace este pensamiento de mí, sino de una compañera indígena que estaba en un taller. Le digo, mamita María, ¿tiene vacas? Sí, compañero Pacho, tengo vacas. ¿Y qué hace a la mañana? Yo les ordeño. Y para ordeñarles, ¿qué hace? Coge un palo y se acerca a la vaca y le dice, ¿me das leche o te garroteo? Y se mata de risa. Dice, no, compañero Pacho, le voy a contar. Yo tengo un arreglo con mi vaca. Yo llego al corral y le pregunto a la vaca, ¿qué quieres? Y la vaca me dice, lávame la ubre, dame agüita, dame un poco de comida, trátale bien a mi cría, déjale que tome un poco de leche. Y la vaca me dice, ¿y tú qué quieres? Entonces yo le digo, yo quiero leche, yo quiero majada, yo quiero crías tuyas. Compañero Pacho, yo tengo una alianza, tengo un arreglo con mis vacas. Y digo, es la agricultura orgánica o sana o natural. Tú vas a los microorganismos y les preguntas, ¿qué quieren? Y a gritos te van a decir, materia orgánica. No pongas venenos, no me mates. No pongas glifosato ni en sueños. ¿Qué más? No le pisones, mantén un poquito húmedo, y si hay cobertura naturalmente voy a tener humedad. ¿Y tú qué me das a cambio? Fertilidad, pues. Yo te voy a dar unas plantas sanas, lindas. Vas a los insectos y les dices, ¿qué quieren? Y los insectos en un 90%, 85% te van a decir, necesitamos néctar y polen. ¿Y por qué? Porque necesitamos mucha proteína para reproducirnos y carbohidratos. ¿Ves cómo vuelo, no?
Entonces necesito eso, ¿ya? Y yo te voy a dar plantas, flores melíferas. Y te voy a hacer líneas en el campo. Y te voy a dejar parte de las líneas ahí también. Voy a hacer un diseño con arbolitos para que haya cantidad de néctar y polen. Hay un hábitat. Y tú a cambio, ¿qué me das? Miel. Polen. Y te tengo un terreno sano. Fertilización. Te tengo un terreno sano. Y una babosa. No, una babosa que puede destruir mi cultivo de lechuga o de brócoli o de... Ajá. ¿Qué le encanta? La sal. ¿No? A la babosa. Está la babosita y se alimenta. Entonces me fijo en el campo y me doy cuenta que las luciérnagas que vuelan en la noche, ellas se comen los huevos de la babosa. Entonces necesito un hábitat para que haya cantidad de luciérnagas. Además que cuando llueve en una finca orgánica es una maravilla, 7, 8 de la noche y ves como Navidad, Ajá. lleno de luciérnagas. Entonces, cantidad de luciérnagas que necesitan un hábitat, necesitan un chaparrito, necesitan arbustos, viven ahí y a la noche salen y se comen todos los huevos de la babosa y te controlan las babosas. Y no tienes que usar ni babocida, ni sal, ni cal para matar a la babosa. Y así podemos ir con muchos insectos. Vas a tu esposa y le dices, ¿qué quieres? Y entonces ella te dice tales cosas. Y ella me pregunta, ¿qué quieres? Y tenemos una alianza, los hijos. Así es, igual. Y empiezas en el vecindario. Y entonces empieza a tener una comunidad. ¿Y de dónde ha brotado esa comunidad? No empieces por crear la comunidad, sino empieza con la tierra. ¿No? Y digo, los jóvenes, ¿no? Dentro de 30 años que estén formando grupos y que no les interese la política de los burócratas, de los políticos, nada, sino que empiecen a tener una forma de vida y alianzas, se salieron del sistema. Sí, eso es lo que hay que hacer. No. Eso es lo que hay Y que es hacer. es posible, y con esto juro que termino. Tú puedes tener un sistema de alianzas. Yo tengo un problema del ojo, ¿no? El nervio, y necesito ir todas las semanas al médico para acupuntura y terapia neural para que se mantenga bien el nervio. Sale costoso. Entonces tenemos una alianza con el médico. Él viene cuando le da la gana a mis ferias, y viene todos los miércoles con una canasta, o su esposa viene con una canasta, recoge lechugas, papas, tomate, un pollito, tal cosa, mermeladas, y chao Pacho, gracias. Y yo voy sin cita, y que la gente se quede sorprendida. Vamos sin cita los lunes, llegamos, Pacho, pasa primerito. Y va mi esposa, mis hijos y yo. Las 5 personas llegamos allá como en casa propia y nos atiende gratis. Alianza. Tengo con un abogado, famoso abogado Alejandro Pons. ¿Ya? Con él tenemos alianza. Tengo con el contador, tengo con la ferretería. Todo el mundo quiere comida. Y tú necesitas tus servicios. Entonces, sin darte cuenta que necesito gasolina, no lo he hecho eso todavía, pero el dueño de la gasolinera tiene que comer también, quiere comer sano. En todo, entonces no tienes que pasar por el mercado te convierte enseguida en mercancía, en dinero, le da un valor monetario que les encanta a los economistas. Nosotros le damos un valor de uso. ¿Te interesa esto, mi pan? Estoy haciendo, ya pues entonces. Y llegas a la feria y tienes una cantidad de amigos y llevas 34 productos directos del campo y 20 procesados. Llevas queso, de la lechecita que venden en 50 centavos, 38 centavos he visto los campesinos,
nosotros le sacamos 3, 20 litros. Pero además, cuando hervimos la leche, le hemos sacado toda la nata. Y esa nata la batimos y tienes mantequilla. Y cuando nos sobra el yogur, no se ha vendido, ese yogur, un procedimiento sencillísimo, casero, sacas todo el suero del yogur y queda eso y haces un preparado con hierbas, con albahaca, con cebollín. Entonces, viene una cadena y no hay basura. En una finca orgánica no hay basura. Lo que se necesita es el conocimiento, entonces. La voluntad, el conocimiento, para poder hacer todo esto, ¿no? GATS. GATS, ya. Necesitas tener la adhesión y para Coraje, eso, sí. el rato que quieres hacer algo, tienes que tener un sueño. Tú para casarte, para tener un novio, no intercambias currículum vitae, sino que le viste al chiquillo y te vas tras el chiquillo, ¿no? Entonces necesitas ver, palpar. Y el otro punto, los grandes, y con esto juro termino, para los jóvenes, los grandes genios del planeta. A tiempo mi esposa no anda por aquí. Pues voy a dejar, no está mucho. Ya, los grandes genios del planeta, y fue una obsesión por una buena temporada que tenía, a recoger información. Los grandes genios del planeta que han cambiado el curso de la humanidad no fueron a la universidad. Einstein, tal vez es la estrella, que el profesor de la escuela le mandó una cartita a la mamá y le dijo, su hijo no da, llévele y que sea agricultor. Y no cuento detalles. Tienes Mozart, Beethoven, el papá quería que estudien, nada, gracias a Dios no estudió. Charles Darwin, el papá no sabía qué hacer, le metió de curas, salió del seminario, estudia medicina hasta que le metió en un barco. Y tienes, ¿no? Y tienes cercanos, Humboldt. Era un bagazo que heredó una fortuna y se vino a pasear por acá, pero con su libretita y a recoger información. Y quieren más actual los jóvenes. Vayan al internet y busquen por Steve Jobs, el genio de la Apple. Y vean Steve Jobs Commencement, Stanford. Cuando le invitan a él para que dé un discurso en la graduación de estudiantes de la Universidad de Stanford. Fueron tan brutos los profesores que le invitaron a este señor, que en el fondo lo que hizo en público es dar esto a toda la academia. Para ser lo que soy, no he necesitado de la universidad. Estuve 6 meses y me di cuenta que no me daba nada. La universidad, ¿cómo está el conocimiento? No estoy yéndome contra el conocimiento. ¿Cómo está en la universidad? Te castran la mente, te domestican para que you fit, para que encajes. Sí, en las necesidades de la sociedad. No. Y con mi esposa, viene el otro día mi esposa y me dice, ella es dura, tremendo carácter de chilena, y me dice, me voy dando cuenta que toda esta línea feminista, en gran parte, no niego que hay violencia familiar y machismo y todo esto, pero es muy funcional al sistema. ¿Y por qué? Porque coge otra fuerza, mano de obra, y la lanza al mercado. Tú tienes los mismos derechos que el hombre, pues. No te quedes atrás. Entonces sale la otra. ¿Y qué pasa con los guaguas?
No worry, vas a tener cantidad de plata y vas a tener una empleada doméstica y vas a tener guarderías. Pero lo mejor que puedes dar a tus hijos es el tiempo. No te dejes engañar por los varones, los machistas. Sal y pelea afuera. O sea que hay harto para discutir. Tendremos para que ver. reunirnos en varias ocasiones porque quedan temas pendientes. Por ejemplo, quiero hablar de la sabiduría contigo algo otro rato porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Quiero hablar sobre la sabiduría ancestral, lo que está pasando en South Dakota con los nativos que han salido tienen una forma de ver la vida tan diferente que ellos salen a proteger sus tierras sagradas, su agua, que algo que la gente educada en universidades y con las visiones de hacer plata para estos pipelines no tienen la menor idea de lo que están haciendo, lo que está pasando con nuestros shuaras aquí y tanta cosa. De eso vamos a tener que hablar otro rato. No nos alcanza el tiempo porque ya se nos apaga todo esto, pero es bestial, ¿no? Lo que mencionas. Aún para romper muchos que los salvajes del oriente, estos primitivos de los shuares, consideran a las cascadas y fuentes de agua como sitios sagrados. Imagínate. Sagrado. Hijo del diablo, ¿y tu agua bendita de cuándo acá es sagrada? Pues, porque vino un cura, le dio una bendición, le puso sal y ya es sagrada. imagínate tú. Entonces. Tenemos para hablar esta vida y la otra. Ya. Ya, Sí. a ver, pero tu último mensaje para los jóvenes, por favor, porque contundente, directo, diles. Tal vez cosas que he aprendido en la vida. Si quieres hacer algo, tienes que soñar. Tienes que estar enamorado. El rato que estás enamorado, esa chica o chico va a ser tuyo porque estás obsesionado. Aunque tus taitas y todo se pongan. Y es lo mismo acá. Y otra cosa que tenemos que saber es que es posible. El sistema nos dice, no es posible, no es posible, no te puedes salir, el camino es único, único. Papito, es posible.